Miren amigos, nuestro miembro aquí del canal, Guillermo Moll 123, envió esta pregunta bastante interesante. Julio, ¿hubo algún oficial o general italiano que fuera muy bueno y tenga una buena historia o competencia que probablemente no conozcamos, ya que Italia era muy débil? Entonces, siempre me gusta tocar este tema de Italia, ¿no? Porque ustedes ya deben saber, ¿no? Los que siguen el canal desde hace más tiempo, siempre que hago contenido sobre Italia, trato de no caer en ese cliché de que Italia fue un desastre, que Italia, wow, solo causó problemas, que Italia esto, aquello. Mira, sí, existen razones para el mal desempeño de Italia. Muchas de esas razones están en la arrogancia, ¿verdad? La política de Mussolini de meter al país en la guerra sin una preparación completa, ¿no? Y creo que eso terminó haciendo que Italia tuviera un desempeño tan bajo, ¿verdad? De una forma tan mala, en general, en la Segunda Guerra Mundial, tenemos que entender que gran parte de lo que hace que el soldado luche, y cuando digo soldado no me refiero solo al soldado raso, ¿eh? Eso va hasta el general, ¿verdad? ¿verdad? O sea, lo que hace que el militar combata está relacionado en gran medida con la causa por la que cree que combate, ¿verdad? Sí, o sea, el soldado tiene que estar imbuido del espíritu de lucha, de aquello que el Estado le dice que es la razón por la cual tiene que luchar. No es simplemente ir y pelear. Si tú le dices simplemente que vaya y pelee, él va a pelear a medias, va a pelear de una forma un poco errática. Pero si motivas al tipo, él va a pelear mucho mejor. Es muy diferente, lo vimos, ¿verdad? Aunque ni siquiera necesito discutir ese hecho, pero lo vimos en la práctica. Con Alemania, ¿verdad? Los alemanes, los soldados alemanes en general, tenían una razón muy fuerte para ir a la guerra, ¿verdad? El gobierno les inculcó esa razón. El soldado soviético tenía una razón muy fuerte para luchar. El soldado estadounidense tenía una razón muy fuerte para luchar porque también él se sintió, ¿no?, como víctima después de Pearl Harbor. Y también el gobierno supo usar muy bien, ¿no?, esa justificación para motivar al soldado estadounidense a combatir. Entonces, todos ahí pensaban que esa guerra era una guerra justa. Italia, hermano, es diferente porque el gobierno fascista no trabajó muy bien esa cercanía ideológica con Alemania, ¿verdad? Y aún más el antagonismo contra Inglaterra y Francia, ¿no?, que habían sido aliados hace apenas que 20 años antes. Hace 20 años eran aliados, habían ganado la guerra juntos y ahora tendrían que ser enemigos. Eso es un factor que influye mucho, ¿no?, en el comportamiento de la fuerza italiana en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, trato de analizar el comportamiento de los generales italianos, de los oficiales italianos, como algo que deriva mucho de esas alianzas que el país tenía y que el país logró una victoria importantísima en 1918 al lado de esos países y que ahora de repente tendrían que invertir la polaridad de esa alianza. Ahí, entonces, aquellos oficiales que no se sentían muy cercanos al régimen fascista tenían una alternativa clara en Italia, que era acercarse a la monarquía, que era mantenerse cerca de la monarquía y de la nobleza tradicional de Italia. ¿Eso era, por ejemplo, una alternativa en Alemania? No, no existía esa alternativa. En Italia sí existía. Entonces, eso hace que el grado de confianza que el ejército, que las Fuerzas Armadas tienen con el alto mando del eje, sea menor que con otras fuerzas. ¿Va? Entonces, vamos a ver lo siguiente. La escuela militar italiana es una escuela extremadamente conservadora, ¿va? Una escuela extremadamente anticuada, diría yo incluso. Pietro Badoglio, el mariscal Pietro Badoglio, estuvo buena parte de 15 años al frente del Estado Mayor, y todo lo que el ejército llegó a hacer es por esa larga permanencia de Badoglio al mando del ejército italiano en los años 20 y 30 hace. Entonces podemos observar claramente cómo el general italiano, cuando está bien liderado, y digo cuando él está actuando en asociación con los alemanes, ¿verdad? Está actuando dentro de una cadena de mando alemana.
el general italiano. Es ese general de brigada, el general de división. Él se desempeña mejor que cuando está bajo una cadena de mando únicamente italiana. ¿Dónde vamos a ver eso? Vamos a ver eso en África y vamos a ver eso en la Unión Soviética. Y entonces aquí separé, para responder a la pregunta de Guilherme, separé 3 ejemplos, 3 generales, cuyas personalidades considero bastante efectivas. En la Segunda Guerra Mundial fueron considerados por sus propios compañeros, incluso por los propios alemanes, ¿no? Porque fueron condecorados por los alemanes con altas distinciones, ¿no? Y generalmente son reconocidos como buenos líderes tácticos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Buenos líderes tácticos. Entonces, podemos empezar esta lista, no me voy a extender mucho, ni voy a hacer la lista de 30 generales italianos, como hice en aquellas transmisiones de los generales de Hitler, pero aquí, para ser más compacto, 3 generales. El primero de ellos, gente, es este tipo del medio aquí, miren, que es el general Giovanni Messi. De hecho, él llegó a ser mariscal, ¿no? Entonces, mariscal Giovanni Messi. Sí, él estaba sirviendo. En 1941, él estaba sirviendo ahí en los Balcanes, ¿de acuerdo? O sea, en la región de la antigua Yugoslavia, no estaba sirviendo en los Balcanes. Cuando Benito Mussolini decidió formar un cuerpo expedicionario italiano para luchar en la Unión Soviética junto con los alemanes, ¿verdad? En la Operación Barbarroja. Ese cuerpo expedicionario fue puesto bajo el mando de un general llamado Francesco Cingales. Solo que este tipo salió de Italia en un tren, ¿verdad? Rumbo a la Unión Soviética. Y en Viena tuvo que bajarse del tren porque se enfermó. Amigo, se enfermó allá, no sé la naturaleza de su enfermedad. Pero Cingales tuvo que ser sustituido en el mando del cuerpo de expedición italiano en Rusia, ¿ok? Por un nuevo oficial general que era el general Giovanni Messi, ¿ok? Entonces, para todos los efectos, cuando el CSIR o Cuerpo de Expedición Italiano en Rusia llegó a la Unión Soviética ahí a finales de agosto o principios de septiembre, no me acuerdo. Bien, muy bien, pero Giovanni Messi era el comandante y fue el tipo que reportaba directamente a Gerd von Rundstedt, ¿ok? Entonces reportaba directamente al mariscal Gerd von Rundstedt, comandante del Grupo de Ejército Sur. Y entre las tropas de Giovanni Messi estaban estos tipos que están viendo ahí. Mira, alrededor de él aquí, mira. Los Bersaglieri, ¿verdad? Que son la infantería ligera, una infantería súper bien capacitada, ¿verdad? Muy bien entrenada, mejor equipada. Es considerada la élite de la infantería del ejército italiano, ¿verdad? Entonces, los Bersaglieri usan esas plumas de gallo en el casco. Y entre las 3 divisiones, ¿verdad? Que Giovanni Messi tenía bajo su mando en la Unión Soviética Pasubio el Torino y Amedeo Duca de Aosta. Sí, existía el sexto regimiento Bersaglieri. Y el sexto regimiento Bersaglieri era realmente así sí una unidad bastante dura, ¿verdad? Porque era la que lideraba el avance del cuerpo de expedición italiano y conquistó la ciudad de Donetsk, ¿verdad? Hoy se llama Donetsk. En esa época se llamaba Stalino, ¿ok? Entonces ellos son los conquistadores de Stalino durante los meses finales de la Barbarroja en 1941. Y Giovanni Messi era considerado un oficial de trato fácil, ¿verdad? O sea, era un tipo que quería llevarse bien con sus superiores. Se empeñaba en tener una buena relación con los superiores alemanes. Y por eso mismo, ¿no? Era bien tratado por los superiores alemanes, ¿verdad? No existía. Él no forzaba ese nacionalismo que muchas veces se transforma en mala voluntad entre los dos grupos de oficiales, ¿no? El alemán y el italiano. Entonces, como pueden ver ahí en el cuello de Giovanni Messi a finales de 1941, creo yo, diciembre, ¿no? Por la excelente campaña que realizó el cuerpo expedicionario italiano, Giovanni Messi es condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. La están viendo en su cuello. Entonces, él y otro general, Fedeli de Giorgis, no sé si les voy a quedar debiendo el nombre del otro general. No, Hugo de Carolis, ya me acordé. Hugo de Carolis, que era el comandante de una de sus divisiones, también fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, aunque Hugo de Carolis, creo yo, falleció poco después. ¿Ok?
Fedeli de Giorgis recibió esa cruz de caballero al mismo tiempo, en el mismo periodo, solo que en el paso de Ralfaya, allá en África, ¿verdad? Entonces, Giovanni Messi fue uno de apenas 8 oficiales italianos, fíjate bien, en ser condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. 8, solamente 8. ¿De acuerdo? Entonces, entre ellos estuvo Giovanni Messi, y podemos decir que otros oficiales italianos, ¿ves de verdad? Pues como por ejemplo el general Giulio Martina, ya recibieron la Cruz de Hierro póstumamente. Hay 3 comandantes de submarino y existe una Cruz de Hierro que considero que es un poco política, pues veradme, que es la del general Italo Garibaldi, que sustituyó a Giovanni Messi en el mando de las tropas italianas en Rusia en 1942, cuando las tropas fueron ampliadas hasta convertirse en el 8º ejército italiano. Verán, ¿verdad? Sí, entonces Giovanni Messi, amigo, una vez que él sale del mando del Kasir, ¿verdad? En la Unión Soviética a principios de noviembre de 1942, mira cómo también la cronología de los acontecimientos fue beneficiosa para Giovanni Messi. Él sale pocos días antes, él deja el mando, abandona el mando pocos días antes de la Operación Urano, ¿verdad? La contraofensiva soviética en Stalingrado, que va a diezmar al 8º ejército italiano en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, él sale, deja el mando y pocos días después ocurre el desastre. ¿Y a dónde lo van a llevar? Lo van a llevar al norte de África a principios de 1943 para asumir el mando del el primer ejército ítalo-germano. ¿Entendieron? Primer ejército ítalo-germano. Entonces, Giovanni Messi, en los últimos meses de la campaña del norte de África, es el único oficial italiano en la Segunda Guerra Mundial que asume el mando de una gran unidad alemana que era el primer ejército, ¿ok? Entonces ven que su figura es una figura destacada entre los otros oficiales italianos, ¿verdad? De Luis Típoras. Y él incluso después del armisticio, ¿verdad? Todavía obtuvo el mando de las tropas italianas, ¿verdad? A favor de la monarquía en el sur de Italia, ¿verdad? Las tropas italianas a favor de los aliados. Él obtuvo el mando. Entonces, es un tipo que, ¿verdad?, gozaba de alto prestigio tanto con los alemanes cuando era su aliado, como con los aliados cuando fue su aliado, ¿verdad? Entonces, Giovanni Messi realmente entró en la historia como un hombre muy consolidado, así cuando se habla de generales italianos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, recuerden el nombre del mariscal Giovanni Messi, ¿de acuerdo? Sí, la segunda persona de la que les voy a hablar es este que está aquí, miren, con las manos aquí puestas delante de la boca. Y este otro tipo en el medio lo conocen muy bien. Saben perfectamente quién es el general Erwin Rommel aquí en el centro. Y como les dije, el que tiene las manos junto a la boca ahí es el general Enea Navarini. ¿De acuerdo? Entonces, Enea Navarini, Enea es Eneas, ¿verdad? En italiano. Enea Navarini era comandante de cuerpo de ejército, comandante del 21º cuerpo de ejército, que tenía la división de infantería mecanizada Trento y, si no me equivoco, la división de infantería Bolonia. Ambas eran comandadas por Enea Navarini desde, si no me falla la memoria, agosto de 1941. O sea, más o menos 6 meses después de que Rommel llegó a África, ¿verdad? Y en África, sí, amigo, Navarini es uno de los mejores ejemplos que pueden ilustrar lo que les dije hoy al principio del video, que es los generales italianos bajo mando alemán tienden a desempeñarse mejor que bajo mando del ejército italiano. O sea, un mando puramente italiano. Entonces, claro que no es una regla absoluta, pero muchos de estos tipos terminaron desempeñándose mucho mejor que bajo un mando puramente italiano. ¿Y cómo podemos medir eso? ¿Cuál es la importancia de eso? Yo siempre también lo destaco, cada vez que puedo lo destaco, porque es una estadística que poca gente toma en cuenta, ¿verdad? Rommel en el norte de África tenía bajo su mando, durante la mayor parte de su tiempo allí, el equivalente a un cuerpo de ejército que después fue, claro, ampliado al equivalente de un ejército, ¿ok? Pero en todo momento, o en la inmensa mayoría de los periodos de la campaña del norte de África, el 70% del material de Rommel era italiano, amigo. ¿Está bien? Déjame repetírtelo. El 70% del material de Rommel era italiano.
tanques, los Panthers. La mayoría de los tanques de Rommel en ningún momento, dejaron de ser italianos. ¿Está bien? La división Ariete. La división Trento, ¿verdad? Posteriormente, otras unidades blindadas italianas terminaron sumando una cantidad mayor en el conjunto de vehículos blindados de Rommel que los vehículos alemanes propiamente dichos. Claro que hoy en día no escuchamos hablar de eso, ¿verdad? Claro que la mayoría de las representaciones de Rommel y de la campaña del norte de África, en los libros, en el cine, ¿verdad? En la televisión, van a mostrar exclusivamente vehículos alemanes. Pero no es así. Los italianos tenían más tanques en África que los alemanes, ¿de acuerdo? Entonces, la artillería italiana siempre fue superior a la artillería alemana en cantidad en el norte de África. La artillería de campaña italiana, gigantesca, ¿verdad?, de 120 milímetros o más, era superior a la artillería alemana en cantidad en el norte de África. Entonces, aquí están viendo a Rommel conferenciando con sus oficiales de Estado Mayor, ¿no, verdad? Y el general Navarini está sentado y el asesor de Navarini está ahí de pie, ¿verdad? El de lentes ahí también es italiano, ¿de acuerdo? Los otros tres son alemanes, pero el que tiene lentes es italiano y Navarini está aquí con Rommel. Navarini. Sí, Navarini. Era uno de los preferidos de Rommel. Era de los tipos a los que Rommel más apreciaba en el teatro de operaciones del norte de África. Era un general italiano, Ennio Navarini, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó al final del año 1942? Ennio Navarini abandonó el mando, es decir, pasó el mando a otro general del 21 Cuerpo de Ejército a principios de octubre de 1942. Creo que el 10 de octubre de 1942. ¿Sabes lo que pasó 13 días después, el 23 de octubre? Montgomery lanzó la contraofensiva en El Alamein, la segunda batalla de El Alamein, la más importante del norte de África, ¿verdad?, que tomó al eje desprevenido ahí. Y Rommel, incluso, ¿dónde estaba? En Alemania. Rommel regresó de emergencia al norte de África para poder intentar apagar el incendio ahí. Mira, ahora pon atención a lo que voy a decir. ¿Sabes lo que hizo Rommel cuando llegó al norte de África? Rommel personalmente exigió el regreso de Enea Navarini para el mando del 21º Cuerpo de Ejército. Rommel presentó oficialmente la solicitud de que el general Navarini regresara. ¿Por qué? Porque no confiaba en los otros, en los nuevos comandantes, en el nuevo comandante. No confiaba, pensaba que el tipo era insípido. Él personalmente pidió el regreso del tipo y lo logró, ¿verdad? Navarini volvió al mando del 21º Cuerpo de Ejército en la fase final de la batalla de El Alamein, ¿ok? Entonces, Enea Navarini también es uno de los únicos tres soldados italianos, militares italianos, que fueron galardonados, que fueron premiados con la Cruz Alemana en oro, llamada huevo estrellado, ¿verdad? Esa que tiene decoración redonda con la esvástica en el centro, ¿verdad?, que se colocaba, era usada aquí debajo del bolsillo derecho del uniforme, ¿verdad? Entonces, de tres italianos, el general Enea Navarini, y después del armisticio italiano, Enea Navarini logró llegar al norte del país, donde los alemanes estaban ocupando el territorio italiano. Y ahí se convirtió en comandante de las fuerzas especiales, de las Fuerzas Armadas de la RSI, ¿verdad? República Social Italiana, ¿de acuerdo? Entonces, por último, tengo un último nombre aquí que les va a gustar saber, ¿de acuerdo? Creo que mucha gente ya ha oído hablar de él, pero no en estos términos, ¿ok? Es este tipo aquí, mira a este tipo aquí. Incluso esta foto de él aquí fue tomada en una ocasión que la mayoría de ustedes ya sabe cuál es. Esta foto aquí fue tomada durante la rendición de la división alemana 148 y de las divisiones italianas, ¿verdad? En Fornovo di Taro. Allá en Italia, ¿para quién? Para la Fuerza Expedicionaria Brasileña. Este tipo al que les estoy señalando aquí es el general Mario Carlone, de los dos oficiales generales que se rindieron ante la FEB aquel 29 de abril de 1945, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy mencionando aquí a Mario Carlone, amigo?
porque Carlone tiene un perfil de liderazgo más táctico, de pequeñas unidades, no de ejército o de cuerpo de ejército como Messi y Navarini. ¿Ok? Él tiene un alcance menor de regimiento, de brigada y de divisiones pequeñas. Entonces, Mario Carlone, a principios de 1942, él estaba sirviendo en Creta, ¿verdad? En la isla de Creta, allá abajo, en el Mediterráneo, ¿sí? Cuando él recibió una noticia muy, muy triste para él, que fue que su hijo, Bruno Carlone, teniente, había fallecido en combate junto al sexto regimiento Bersagliere en la Unión Soviética, ¿ok? Entonces, él murió en combate ahí en las fases iniciales de la Operación Azul, ¿verdad? Entonces, mientras el eje avanzaba hacia la margen norte del río Don en dirección a Stalingrado, y Bruno Carlone incluso fue condecorado póstumamente con la Medalla de Oro al Valor Militar, que es la Medalla de Oro al Valor Militar, que es el equivalente a la Medalla de Honor o la Cruz de Caballero, ¿verdad? Para Italia. Entonces, mira lo que pasó. Carlone se resintió mucho, mucho de los soviéticos y solicitó mando allá en la Unión Soviética. Él era coronel en esa época y se lo concedieron. ¿Sabes qué mando, amigo? Le concedieron el mando del sexto regimiento Bersagliere. Entonces, en octubre de 1942, Carlone llegó a la Unión Soviética para comandar la unidad en la que su hijo había luchado, combatido y muerto en combate, ¿verdad? Entonces, Carlone va a liderar el sexto regimiento Bersagliere durante este periodo de la Operación Urano y de la Operación Pequeño Saturno, que sigue a Urano, ¿no? ¿Verdad? Entonces, son dos grandes cercos soviéticos al grupo de ejércitos sur de la Wehrmacht y sus aliados. Incluso la Operación Pequeño Saturno golpea de lleno al octavo ejército italiano, ¿verdad? Va a desmantelar buena parte de él. Y el regimiento Bersagliere ves que en enero del 1943, ya con el fracaso de la Operación Tormenta de Invierno, allí para intentar retirar al sexto ejército de Stalingrado, después de que eso termina en fracaso, ¿verdad? Termina en derrota. Erich von Manstein, comandante del grupo de ejércitos del Don, ordena entonces una retirada general del Cáucaso de la cuenca del Donetsk, ¿verdad? Retirada hacia la región del Dnieper, en el centro de Ucrania. Entonces, en una ciudad llamada Pavlograd, una vanguardia del Ejército Rojo de unos 20,000 hombres intentó cerrar aún más el cerco contra las tropas del eje que estaban retrocediendo hacia la región occidental, ¿verdad? Hacia la región oeste de Ucrania. ¿Sabes lo que pasó en esa ciudad de Pavlograd? Y eso con toda la tropa sumida en la anarquía, sumida en el desorden. Carlone, él forma un grupo de tropas italianas centradas en el sexto regimiento Bersaglieri, que se hizo conocido como la Columna Carlone. ¿Está bien? La Columna Carlone entonces defiende la ciudad de Pavlograd. Defiende los puentes, los accesos y la ciudad de Pavlograd contra ese efectivo equivalente a 2 divisiones soviéticas. 20,000 soldados soviéticos. Y los Bersaglieri, ellos realmente se sacrifican con un altísimo número de bajas para mantener la vía de escape del eje abierta. Entonces, fue huir por ahí. No solo unidades italianas, también comunidades alemanas y rumanas. Huyen por ese corredor que Carlone mantiene abierto, Então, uma vez lo que garantiza que se complete la evacuación. Carlone se convierte en uno de los 3, como te dije también, de los 3 oficiales italianos que son condecorados con la Cruz Alemana en oro. La segunda condecoración alemana más alta por valentía, ¿verdad? Entonces, Carlone y Navarini son 2 de 3, ¿verdad? Entonces, Mario Carlone, de los 2 generales capturados por la FEB, es uno de esos tipos que también fueron comparativamente altamente condecorados por los alemanes.
Él poco después de eso regresa a Italia y tiene que enfrentar la situación del armisticio italiano. Inicialmente, él es arrestado por los alemanes y llevado a Berlín. Después es liberado porque jura lealtad a la RSI y es nombrado comandante de la nueva división alpina, formada para las nuevas Fuerzas Armadas de Mussolini, ¿verdad? Que es la División Alpina Monterrosa. Ustedes también saben, quien estudia la historia de la FEB, sabe que la Monterrosa fue la principal unidad involucrada, ¿verdad? En esos asaltos contra las vanguardias de la FEB, el 31 de octubre del 44, pero Mario Carlone va a asumir el mando de la Monterrosa en el frente solo a principios de noviembre. O sea, es poco después de aquel contraataque contra la FEB el 31 de octubre. Pero ¿sabes lo que Mario Carlone va a hacer el 26 de diciembre del 44, amigo? Mario Carlone va a llevar a cabo la ofensiva de Navidad o la pequeña operación Wintergevita, ¿verdad? La tormenta de invierno que se lanza contra la División 92, la División Búfalo, allá en los Apeninos. Está bien, ahí va a ser muy exitosa, dicho sea de paso, ¿verdad? Conquistando varias ciudades allí, Somo Colonia, alrededor de Somo Colonia, Varga. Entonces, el éxito operacional del eje es mérito del mando de Mario Carlone. Entonces, es un tipo que ante las pocas posibilidades del eje en esa región, también logró éxito. Logró obtener éxito ante una situación bastante adversa, ¿verdad? Entonces, él también, ¿no? Es uno de los generales italianos destacados, ¿verdad? Según los criterios en los que actuó, ¿verdad? Según las limitaciones en las que él actuó, podemos decir que Mario Carlone es de esos generales italianos que se destacó por encima del promedio, ¿de acuerdo? Entonces, amigos, esos tres son tres oficiales que considero que actuaron y que demostraron talento, ¿verdad? Dentro de una cadena de mando alemana, demostraron un talento que la mayoría de sus colegas no demostró. Entonces, ahora dime si tienes algún otro nombre italiano para agregar a esa lista. Si te gustó esa respuesta y quieres aprender aún más sobre historia militar, puedes comprar mi libro El átomo como arma, que te enseñará todo sobre la creación, desarrollo y uso de las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial. Está pues a la venta en la tienda de Wiclap por el enlace en la descripción y también por el código QR en la pantalla. Y si quieres este libro autografiado con una dedicatoria para ti, solo tienes que enviar un correo a saladeguerra.com con tu código postal para que pueda calcular el costo de envío.